Estamos viviendo la pandemia de coronavirus en todo el país, pero en la ciudad de Buenos Aires estamos en cuarentena desde el 20 de marzo pasado. Y para que nos dé su opinión de lo que está viviendo él, tenemos en línea al único legislador de la ciudad de Buenos Aires por el GEN, secretario general del partido que preside Margarita Stolbizer, Sergio Abravalla. Fabián Dabul de Agenda Semanal lo saluda. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, un gusto. ¿Cuál es su apreciación de lo que estamos viviendo los argentinos, para no decir los porteños? Bueno, a ver, estamos en un momento crítico, yo creo que ante tres posibles catástrofes. Una es la del coronavirus en sí mismo, la otra es la económica, y la tercera es todas las demás secuelas que tienen que ver con enfermedades, con no atendidas, las producidas por la cuarentena, que me parece que te van a durar esas consecuencias 4 o 5 años. Entre lo que no atendiste y lo que te va a aparecer de estrés, de efectos sobre la salud de también los que tuvieron que cerrar. Entonces, estamos ante esa situación hoy y me parece que la ponderación de las opiniones de los especialistas se tiene que hacer con esta mirada, es decir, los especialistas de todo tipo, ¿no? Me refiero, por supuesto, hoy los que tienen primacía son los infectólogos, me parece que hay que ponderarlos con las otras catástrofes que la Argentina vive, porque no somos como Europa, que tiene una enorme espalda financiera para frenar su economía tan fácilmente, entonces, u otros países del primer mundo, y entonces, bueno, me parece que esto hay que tenerlo más que en cuenta. Arevalla, ahora muchos dicen que hay que volver a la fase 1 porque se está como desmadrando el AMBA, y otros dicen que hay que abrir más, sobre todo los comercios, porque la gente ya no puede vivir sin trabajar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo no estoy de acuerdo, creo que se convirtió la cuarentena en un fin en sí mismo de esta manera, porque la cuarentena que estuvo bien pensada al principio, bien pensada en la medida en que la Argentina no había corrido a comprar test, que era la otra manera de resolver el test masivo con trazabilidad y persiguiendo los casos. Esto no lo hizo la Argentina elige la cuarentena. Bueno, la cuarentena estuvo bien pensada en ese sentido, todos aprendimos el formato de la distancia social, aprendimos lo que significaba el protocolo para la limpieza, y entonces logramos de esa manera, en ese aprendizaje, una cuarentena útil, ¿no? Ujú. Ahora, ya estamos en otra situación. El fin de darle al sistema de salud tiempo para alcanzar una capacidad, digamos, de no abarrotarse, 3 meses. No es que va a mejorar muchísimo más en 4 o en 5. Sí. Ahora, si la cuarentena deja de tener ese fin, que era el sistema de salud, y pasa a tener el otro fin, que es curativo o seguir postergando, equivocamos todo. Incluso equivocamos lo que el gobierno decidió al principio, porque toma esta decisión por el sistema de salud, diciendo además que al final del camino nos vamos a contagiar todos, que por eso había que tener el sistema de salud en mayor capacidad, y que entonces no había que tomar la cuarentena como una cura, sino como una herramienta para demorar la llegada del pico. Demorar no es cura. Sí, Así sí. que la cifra de 1.000 muertos que hoy tenemos es una cifra que no sabemos cuánto iba a durar, y seguir prorrogándola no significa que va a mejorar el final del camino, y seguir prorrogándola sí significa que va a terminar mal en términos económicos. Hola Sergio, ¿cómo le va? Le habla Lucas. Le Hola, consulto por las Lucas. actividades que se pediría la exhibición de la cuarentena. Presenté 12 proyectos. Uno fue el de comercios en barrios, que lo aprobó la legislatura y finalmente inició ese proceso de comercios en barrios. Después fue de reparadores, se aprobó paseadores. He pedido imprenta, mueblería, construcción, creo que hay que hacerlo completo. Lo mismo que me parecía que inmobiliaria había que hacerlo completo, con la capacidad de mostrar. He pedido hasta albergues transitorios, es decir, pedí muchísimas actividades que yo creo que con protocolo se pueden. Yo creo que casi todas se pueden con protocolo, que lo que hay que evitar en esta etapa es transporte público, evitarlo lo más posible, y sobre todo los eventos masivos. Pero además digo esto, que esta no es la etapa de repetir cuarentena como si no hubiésemos aprendido nada.
esta es la etapa en concentrarse en donde la mortalidad se concentra, acá y en el mundo, porque es invariable esa cifra. El 80% de los que fallecen son de tercera edad. Y el otro 20% tiene alguna enfermedad. Es decir, es tercera edad y grupos de riesgo. El 100% es así. El promedio, cifra oficial de hoy a la mañana, del Ministerio de Salud Nacional, es de edad 74 años. O sea que no hay mucho secreto en esto. Hay que concentrarse en los mayores y en los que tienen riesgo. Entonces, todas las demás actividades pueden funcionar en la medida en que no impliquen un riesgo para estos dos grupos, esa franja etaria y ese grupo de riesgo, y esto es la concentración de medidas que tiene que tener el gobierno. Ajá. ¿Y estamos hablando que pueden volver a trabajar todos en el sector público también? ¿Es tan esencial o no? Mira, todo lo que se pueda manejar electrónicamente hay que manejarlo electrónicamente, y lo que no, tiene que volver. Para mí la justicia tiene que volver a pleno, electrónico con protocolo. Sí. Es inexplicable que no esté la justicia. Es además un daño al sistema republicano, pero sobre todo a la gente común. Porque aquel que tiene que decidir un régimen de visita, una indemnización que tenía que cobrar, todo eso está quedando de lado porque no alcanza esto de pedir feria para resolver los expedientes, la habilitación de feria, perdón, para resolver los expedientes. Es muy chico ese mundo. Necesitamos que la justicia funcione a pleno. Muy bien. Abrevaya, usted como único representante del GEN en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo está viendo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, creo que tiene sus buenas cosas y sus malas cosas. Las buenas es que me parece que se pusieron rápidamente a resolver el problema del sistema de salud, habilitaron algunos comercios, se los fueron a pedir, es decir, más o menos se lo acompañaron. Creo que de todas formas toman demasiado las decisiones en conjunto con el gobierno nacional, que esto estaba muy bien al principio, y ahora si el gobierno nacional se equivoca, no está muy bien. Ya a esta altura, con la cifra de fallecidos, que es de 1000, yo no estoy seguro que el gobierno nacional lo pueda tomar solo. Ya la epidemia debería integrar decisiones de otra manera. Debería ir retornando más al sistema democrático pleno y no a este otro que tenía una emergencia por si venía, porque recordemos que tenía que ver con el desconocimiento, ¿no? Es decir, no sabíamos qué podía pasar. Pero ahora la curva se aplanó, vamos a terminar todos contagiados igual. Y tenemos 1000 muertos, que en la Argentina, para que vos te des una idea, hablamos de 32.000 muertos de gripe por año. O sea que es una cifra que realmente bajó, ¿no? O sea, ¿se está exagerando el tema con la cuarentena, con el coronavirus? Yo creo que no se está entendiendo la evolución que tuvo. Es decir, no es que uno crea que se hizo todo mal, sino que esto tuvo un efecto. Bueno, muy bien. Yo te diría que al mes ya lo tenía, ¿eh? Por ahí, mes y medio, ya tendríamos que haber recuperado la economía, porque el parate económico ocurre sobre 8 años de recesión, no ocurre de golpe. Entonces, la pobreza se fue al 50%, es decir, es grave la situación. Me parece que lo que no se está haciendo es registrar lo que pasa. Hay mucho ruido, ¿verdad? Sí, pero es normal ahora, en esta época que estamos todos en nuestras casas, es normal. El que tiene perro puede ladrar el perro, así que no hay ningún problema. Sí, lamentablemente. Muy bien. Tengo 3 aparte, imagínate. Ah, bueno. ¿Cómo el tema de la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires es un tema que a muchos, o a la gran mayoría, o a todos nos preocupa? ¿El trabajo que está haciendo el gobierno de la ciudad es bueno, mediocre, malo? En términos operativos de inseguridad. Sí. Yo creo que fue buena la reforma en términos de lo que la ley aprobó, de la nueva ley de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, que fue unánime además, ¿no? Yo no era legislador, pero la verdad que fue un buen trabajo de los que eran legisladores en ese tiempo. Creo que hay una parte que se cumplió y hay una parte que falta. Me parece que le falta el proceso de descentralización, todavía me parece que está en camino, digamos. En este tiempo la seguridad con la cuarentena es mucho más fácil de resolver. Pero me parece que todavía al sistema de seguridad le falta mejorar ¿en qué? Y en lo que es investigación criminal, digamos. El centro de la ley era transformar una policía que o estaba en la calle en prevención digamos, consumía en torno a eso perseguir a la delincuencia, a un modelo que es más que nada prevención, porque tiene capacidad de investigar y porque resuelve los crímenes.
eso todavía, que no es una tradición de la policía que heredamos. Ajá. Eso que está en la ley todavía me parece que está en proceso. Muy bien. ¿Cómo ve el gobierno nacional de Alberto Fernández y la diferencia con el anterior de Mauricio Macri? No, lo veo más racional discursivamente en un montón de cuestiones, pero también lo veo peligrosamente acercándose a lo que fue el modelo kirchnerista en términos del manejo de la justicia, que cada vez entrega más posiciones a Cristina, en el manejo de la pandemia, que inicia con algo, digamos, con una fortaleza de consenso muy distinto a Macri, que era más autócrata, o a Cristina, que era más autoritaria, pero lo va perdiendo, me parece. Lo vimos en la expropiación de Vicentín, una muy mala medida, claramente, no tiene ninguna explicación racional, sobre todo porque la empresa está en concurso en la justicia. Y porque además, si no, vamos a terminar pagándole la deuda en dólares a los bancos extranjeros, todos los argentinos, no tiene ningún sentido. Creo sí, como dice el presidente, que habrá que investigar cómo le dieron créditos tan fácilmente al final del camino del gobierno de Macri. Creo que habría que investigar varios, porque el Banco Nación a Vicentín le dio créditos del 2009 para acá, sí, sostenido todo el tiempo. Pero que se investigue, eso me parece bien, pero me parece que la expropiación es una mala decisión, y claramente la expropiación está impulsada por el sector más kirchnerista. Me parece una muy mala decisión. ¿Es optimista o pesimista respecto al futuro? Respecto al futuro nuestro, yo quiero ser siempre optimista como argentino, ¿no? Pero soy pesimista en los caminos que tomó el gobierno y en las bombas que creó en el sentido del Poder Judicial, por ejemplo, donde fue habilitando en esos lugares a personas que, francamente, ya sabemos cómo terminan razonando. La grieta pura, pero con además protegiendo la impunidad de la expresidenta. Mientras le descuentan, mejor dicho, le aumentan menos, se achatan la curva a los jubilados, que terminó siendo peor que la ley de Macri, que ya era criticable, le reconocen la jubilación a vudú. Bueno, en ese sentido soy pesimista. Le quería consultar si le pareció bien cómo se manejó la salida por la actividad física y qué le parecieron los dichos del presidente con respecto a los runners y la gente que quería salir y lo que pasó después. Lo que pasa es que la decisión fue equívoca desde el principio. Para mí el problema no está en haber habilitado eso, que fue él el que además lo planteó en el inicio, sino en habilitar actividades económicas, que es lo que tenés como problema. Entonces, por más que es importante poder salir para nuestro estrés, lo más importante antes que eso es la actividad económica. Así que es él el que privilegió esa... Y digo, no aprenden. Vimos lo que pasaron el día que un sábado habilitaron la posibilidad de que los jubilados vayan al banco. Un sábado, el viernes. Se armó un despelote fenomenal. Sí. El viernes. Pero eso no fue solo porque somos argentinos, porque así pasó en España y en otros lugares. Porque la pandemia y la cuarentena son una combinación muy difícil para cualquier ser humano. Entonces tenés que saber que si habilitás y promovés que vaya a runner, vas a tener un problema. Muy bien. Muy bien, Sergio Abrevaya, secretario general del GEN a nivel nacional y único legislador de ese partido en la ciudad de Buenos Aires. Le agradecemos este contacto con Agenda Semanal. Bueno, gracias a ustedes, perdón por los ruidos de los perros. Menos mal que no habla el loro, que el loro no te puedo explicar lo que es. Menos mal, si no repetiría atrás. Le mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Gracias.